hermanos. Espero que todos estén bien, con buena salud y con ganas de profundizar un poco en la palabra y en el mensaje que el Señor me permite compartir el día de hoy. Acompáñenme a orar para iniciar. Dios Padre amado, te damos gracias por la oportunidad y la libertad que tú nos das para poder estar aquí reunidos. Gracias, Padre, por la iglesia que tú nos provees, por el pasaje y por todos los medios que nos permiten llegar aquí. Ayúdanos ahora a estar concentrados, Dios, en tu palabra, en tu mensaje, en lo que tú nos puedes hablar y enseñar el día de hoy. Ayúdame, Señor, sobre todo a poder transmitir lo que tú quieres que oigamos, Señor. Lo que tú has preparado para nosotros, para nuestras mentes, para nuestros corazones, para nuestras familias, Señor, para nuestro espíritu. Ayúdanos a aprovechar al máximo este tiempo, Señor, y que realmente pueda ser de bendición para nosotros y, ¿por qué no?, de nosotros hacia otros, Señor. Hacia nuestras familias, primeramente, y también a quien tú pongas en nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu palabra y a llevar esa palabra a otros. Te lo rogamos, Padre, y te pedimos que nos acompañes y nos guíes en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Como mencionaba el hermano Steven, el tema del día de hoy es completitud en Cristo. Como saben, con el Ministerio de Familia estamos siguiendo la secuencia que tiene un libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo? Ajá, instruyendo, ¿no? Instruyendo el corazón de nuestros hijos. Y hoy día llegamos a la lección número 10 y el tema es completitud en Cristo. Y creo que cuando nuestros hijos enfrentan tentaciones, circunstancias difíciles o incluso el aguijón del pecado, nuestro deber como padres debe ser mostrarles la belleza de poder descansar en Cristo, de ser completos en Él. Pero ¿cómo podemos comunicar este concepto a niños pequeños? Porque no es un concepto sencillo de procesar, incluso para nosotros que ya somos adultos o jóvenes. Es algo que tiene cierta complejidad, aún para adolescentes, ¿no? Entonces, en esta lección, el autor nos sugiere, de una manera visual y un poco elaborada, la forma de presentar esta preciosa verdad a nuestros hijos. Y creo que centra toda la lección en un pasaje, ¿no?, que está en Colosenses 2, del 9 al 10. Estos conceptos espirituales tienen implicaciones reales y tangibles para nuestras relaciones y para las circunstancias que nos tocan vivir. Nuestro deseo es contrastar la provisión de Dios para nosotros en Cristo con una vida separada de Dios. ¿Cómo es vivir con Dios bajo su provisión y cómo es vivir sin Él, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es esa maravillosa verdad o esa maravillosa obra de la que nos habla este pasaje. Colosenses 2, del 9 al 10. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, o sea, nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O en otras palabras, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. ¿Están de acuerdo ustedes con esa afirmación? ¿Sí? ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo entienden? ¿Y cuántos lo viven día a día? Nosotros podemos escuchar que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos y todos podemos estar de acuerdo con esa afirmación. Sin embargo, el escucharlo y estar de acuerdo es distinto a tener una comprensión profunda de lo que esa frase o esas palabras o ese versículo realmente significa. Y aún más, aún si yo lo comprendo, el vivirlo día a día también es otra historia, es otra cosa, o está en otro nivel. El desafío para nosotros como padres es cumplir con estos 3 puntos. El conocerlo, el saber que eso es lo que la palabra dice, el entenderlo y el vivirlo. Para que a partir de ahí nosotros poder llevar a nuestros hijos hacia esa misma verdad, hacia esa misma promesa y hacia esa misma tranquilidad que puede producir en nosotros el saber que estamos completos en Cristo. Sobre todo hoy en día, ¿no? En donde hay tantas cosas tan inciertas, en donde todo sube, menos los sueldos. Los sueldos sí se mantienen iguales, ¿no? Pero todas las demás cosas suben de precio. En donde quien dirige el país no lo hace de la manera correcta o de la manera óptima. En donde todos, de alguna manera, somos víctimas de la corrupción, de la injusticia o del pecado del mundo en el que habitamos. Y en donde todos nos vemos muchas veces seducidos por las cosas que ofrece el mundo. La moda, el reconocimiento, los títulos, los logros, tantas cosas. El internet. Y a veces nosotros consciente o inconscientemente podemos tener un anhelo grande por conseguir o por obtener o tener esas cosas, ¿no? ¿Quién no quiere tener más dinero? Y no es que esté mal, pero cuando eso comienza a tomar un lugar mayor en mi corazón del que debería, es donde yo comienzo a tener cuidado. Pero si yo entendiera que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, pues todo eso pasa a un segundo plano, ¿no? Y estamos en una cultura en donde nos enseñan a vivir para uno mismo, ¿no? ¿Cuál es la carrera que uno debe elegir? ¿Qué es lo que nos suelen decir? ¿Qué cosa es lo que debes estudiar? ¿En qué debes trabajar? En lo que te guste, ¿no? Porque es lo que vas a hacer gran parte de tu vida, entonces tú debes trabajar en lo que te guste. Tú debes trabajar en lo que te sientas realizado, en lo que te haga feliz. Pero desde una perspectiva bíblica, todos tenemos dones y talentos, ¿no? Para ejercerlos, para darle la gloria a Dios y para bendecir a otras personas. Entonces, quizás lo más correcto sea evaluar cuáles son los dones y talentos que Dios me ha dado y cómo usarlos dentro de mi trabajo, ¿no? Pero en el mundo pues nos olvidamos de eso, me enfoco en lo que a mí me gusta o en lo que puede darme más dinero y me dedico a eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice esta lección? En Cristo tenemos todo lo que necesitamos y aunque tenemos nuestras tentaciones y luchas con el pecado, circunstancias en la vida y a veces somos afectados incluso por el pecado de otras personas, Cristo es todo lo que necesitamos. Y hay una frase que se suele decir entre creyentes, ¿no? Si tengo a Cristo, tengo todo. Y si tengo todo, pero no tengo a Cristo, no tengo nada. Y suena muy bonito y lo podemos decir y lo podemos repetir, pero ¿realmente estamos convencidos de eso? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Cristo?
Y a veces se reduce a cosas tan simples como, por ejemplo, que a veces ni siquiera queremos dejar de dormir un poco más. Preferimos dormir un poco más a dedicarle un tiempo a orar o a leer nuestra Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos? ¿Qué cosa es esto que dice completitud en Cristo? Bueno, esto es lo que significa ser perfeccionado en Cristo, ¿no? Nosotros de nacimiento tenemos una herencia imperfecta y es lo que vamos a ir un poco desarrollando en el tema de hoy. Esta es la imagen que tenemos y nosotros debemos mostrársela a nuestros hijos, que eso significa ser perfeccionado en Cristo. Y esto debe ser con el tiempo adecuado, ¿no? Para que nuestros hijos puedan absorber cada elemento o cada parte de lo que esto significa. Ahora yo mismo comienzo a experimentar que a veces inconscientemente podemos esperar de nuestros hijos que con decirles algo una vez, ellos lo entiendan y de aquí en adelante dejen de hacerlo. Como si el que cambie una persona bastara con solo decirle y ya. Y yo cuando era más joven, cuando era adolescente, sufría eso de mi mamá, ¿no? Mi mamá me decía una vez que no haga algo y yo lo seguía haciendo, entonces mi mamá se frustraba o se molestaba y era casi como que no entiendo por qué lo sigues haciendo si ya te dije que no lo hagas. Pero no es tan fácil cambiar, ¿no? Entonces, no es tan fácil absorber conceptos complejos de una sola vez. Este definitivamente no es un concepto tan sencillo. Entonces, debemos procurar trabajar esto con nuestros hijos. ¿De qué manera? Por ejemplo, mediante un proyecto de adoración en el hogar, teniendo un culto en casa, ¿no? Teniendo un tiempo especial donde leemos la Biblia, un tiempo especial donde oramos con nuestros hijos, donde seguimos una temática. Y yo sé que puede ser algo muy desafiante para el día a día, ¿no? Para los que trabajan, para los que estudian. Incluso si la mamá o el papá no trabaja y se queda en casa, igual en casa hay cosas que hacer. Hay que cocinar, hay que limpiar, hay que ver la administración de la casa, ¿no? Cuando uno trabaja, aún más. Si tiene un día pesado, como ha sido para mí la semana pasada y estos días, tiene una semana pesada en el trabajo y encima llegar y tener que dar un tema a nuestros hijos cuando quizás no tienen tantas ganas y prefieren hacer otra cosa, es algo difícil. Yo vengo conversando con mi esposa para retomar algo que hicimos hace mucho tiempo, ¿no? El estudio de un libro de la Biblia, pero como si fuera una clase, ¿no? Porque ella me anima mucho a que es una práctica muy especial y valiosa, ¿no? Y de alguna manera tener un formato así más serio me fuerza a mí sobre todo y me anima a poder tomármelo en serio y prepararme y poder tomarlo como si estuviera dando una clase, ¿no? Porque también en el día a día pues puedo hacerlo por cumplir y ya. Y ese no es el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de esta parte? Que este concepto es algo que nosotros como padres tenemos que trabajar con nuestros hijos. No es algo que yo puedo ir, sentarlo, decirle una vez y esperar que él lo entienda. Es algo que yo debo ser consciente, que debo transmitir a mis hijos durante un tiempo y proponérmelo, o sea, hacerlo intencionalmente. Definitivamente, la salvación de mis hijos no depende de mí, depende del Señor. Eso es completamente correcto. Pero también es completamente correcto que mi responsabilidad como padre delante de Dios es instruir a mis hijos en los caminos del Señor.
Para poder hacerlo correctamente, primero yo debo estar instruido en la palabra de Dios. Entonces vamos a ir poco a poco. ¿Qué cosa es lo que nos dice el autor? ¿De dónde vienen las relaciones? ¿De la creación? No. Las relaciones ya existían desde antes de la creación. De hecho, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y se relaciona entre sí. Y se relaciona a través de una relación de amor, de comunicación y de propósito, que ha existido desde la eternidad. Estos elementos de relación están claros en las Escrituras y son fundamentales para la obra de la Trinidad. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, en los capítulos del 14 al 16, leemos que Jesús está hablando con sus discípulos. Y en el capítulo 17 está la oración de Cristo, dada aparentemente después de terminar su discurso a los discípulos, en la que Jesús ora por sí mismo, por sus discípulos y por todos los creyentes. La conversación, la cooperación, la planificación y el amor son evidentes en toda la oración de Cristo. Y Efesios 1, el capítulo 1 del libro de Efesios, refleja las mismas cualidades de relación que existen entre la Trinidad. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Entonces, nosotros, como seres humanos, fuimos creados a imagen de ¿quién? A imagen de Dios, ¿no? Entonces, ese sentido de relación, esa necesidad de relacionarnos, es innata de cómo Dios nos creó. Estas relaciones trinitarias nos afectan profundamente. Nuestra relación con Dios refleja los mismos elementos: el amor, la comunicación y el propósito. Adán, por ejemplo, fue creado para tener una relación de comunicación, de amor y propósito con Dios, con Eva y con sus descendientes. El hombre necesita relaciones porque fue creado a imagen de Dios. Antes de la caída, las relaciones no eran dolorosas, sino gratificantes. Dios decidió antes de la caída que Adán necesitaba una ayuda. Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Consideremos rápidamente cuáles son las relaciones descritas en ese relato. En Génesis 1, en la segunda mitad del capítulo 1 y en la primera parte del capítulo 2, vemos que Dios le da a Adán un trabajo, en el que había un propósito: se debe someter la tierra. Él debe ser fructífero, multiplicarse y gobernar la tierra, ¿no? Esta guía e instrucción demuestran la dependencia de Adán hacia Dios. No era un robot. Dios no le dice exactamente todo lo que tenía que hacer al mínimo detalle. Dios le da unas instrucciones generales. Ahora, la vida de Adán presenta cierta dificultad, ¿no? Porque Adán fue creado como un adulto. O sea, él no tiene una niñez que recordar, él no tiene los errores del pasado que le puedan mostrar qué hacer y qué no hacer de aquí en adelante. Él fue creado en su adultez. Entonces, definitivamente dependía de Dios para ejecutar esta orden o este trabajo que Dios le había dado, ¿no? Tienes que someter a la tierra. ¿Y eso cómo se hace? Él no ha ido al colegio, a la universidad, no ha tenido un padre como nosotros que le pueda enseñar, mostrar, no ha tenido experiencias previas que le puedan decir cómo hacerlo. Entonces, dentro de esa orden está la dependencia de Dios, ¿no? Él necesitaba que Dios le explicara cómo usar y habitar el jardín. Adán era responsable ante Dios, sujeto a la dirección, pero también al cuidado de Dios. No tenía experiencia en la vida. A veces nosotros nos confundimos, ¿no? Pero al menos tenemos cierta experiencia para interpretar la vida diaria, pero Adán no. El hombre, como tal, fue separado del resto de la creación. Es el único
que es llamado a relacionarse con Dios, que tiene una relación con el Creador. Las plantas, los árboles, los animales, la tierra, el sol, la luna, todo fue creado por Dios. No somos los únicos seres vivientes que habitamos en la tierra, pero somos los únicos a los que Dios llamó a relacionarse con Él. Los únicos a los que Dios hizo a su imagen y semejanza. Entonces, Génesis nos dice que incluso el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en alma viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, hacia el oriente. Puso en él al hombre que había formado. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Entonces Dios creó al hombre y le habló de inmediato, ¿no? Los seres creados anteriormente no dieron esa respuesta. Los animales solamente existieron. Las plantas existieron, pero Dios no se acercó a preguntarles cómo se sentían, ni tampoco a lo que tenían que hacer. Por instinto, Dios lo puso dentro de los animales para que ellos supieran qué hacer. Un perro siempre va a ladrar, nunca va a hacer otra cosa. No tiene capacidad de hacer otra cosa. No puede maullar, no puede reírse, no puede hacer otra cosa. Hay animales que pueden imitar ciertos sonidos, como las hienas, que su sonido parece que fueran risas, o como algunos loros, que parece que estuvieran hablando al imitar los sonidos de ciertas palabras. Pero uno no puede tener una conversación con un loro, por más que sepa muchas palabras. El loro simplemente emite sonidos por asociación, pero no entiende que él está hablando, no entiende que él está usando un lenguaje humano para expresarse. Es más, ni siquiera se está expresando, simplemente está haciendo un ruido. Sin embargo, Dios le dio al hombre ese libre albedrío dentro del cual él puede decidir qué hacer y cómo hacerlo. El hombre fue diseñado para recibir la revelación de Dios. Esta revelación tenía un propósito. Dios le dio un trabajo. Fue una relación íntima entre Dios y el hombre. Dios sopló vida en sus fosas nasales y Adán se convirtió en un alma viviente. Entonces, el amor de Dios se demostró al proporcionar el jardín como hogar para Adán, con abundantes suministros para todas sus necesidades. Dios le ofreció todos los elementos de amor, comunicación, propósito a Adán. El hecho de que Dios proporcionara a Eva, que fuera la compañera de Adán, fue otra expresión de su amor y cuidado. ¿Por quiénes? Por Adán y Eva, que eran los portadores de su imagen. Dios formó a Eva del propio cuerpo de Adán. La intimidad del proceso de creación se reveló en la amistad, en las conversaciones, en el compañerismo, en la dirección y en la instrucción. Él era la autoridad amorosa sobre la pareja. Adán y Eva tienen comunión regular con Dios. No tenían miedo, hubo una comunicación ininterrumpida entre ellos. ¿Qué tal descripción, no? ¡Qué paraíso! Una relación ininterrumpida con Dios. Esa fue la herencia antes de la caída. Entonces, ¿qué salió mal? Génesis en el capítulo 3 nos resume un poco la caída, ¿no? La serpiente le dijo a Eva: si comes de este fruto, serás como Dios. El fruto que ofreció la serpiente era deseable. Eva lo comió y se lo dio a Adán. Se lo comió y sus ojos se abrieron, en el sentido de que ellos ahora podían identificar el bien y el mal y comenzaron a llenarse de vergüenza. El hombre se volvió como Dios en el sentido de que podía ver o podía conocer o comenzar a conocer el bien y el mal. Ahora el hombre le tenía miedo a Dios porque era consciente de que lo que había hecho estaba mal. Entonces se avergonzaba de mostrarse delante de Dios. Es más, se avergonzaba de estar desnudo delante de su propia esposa.
Y en lugar de sentirse seguro bajo la protección de Dios, ¿cuál fue su reacción? Fue esconderse. Dios vino a relacionarse con Adán y Eva, pero la comunicación ya estaba rota. Adán y Eva se avergonzaron de su desnudez, sintiéndose culpables por su desobediencia. Las acusaciones llenaron sus labios, mientras intentaban desesperadamente encubrir su desobediencia. Pero el daño ya estaba hecho. La enemistad hacia Dios tomó el lugar de esa placentera relación de amor, comunicación y propósito. ¿Cómo cambiaron Adán y Eva su relación entre ellos? Ya no solo fue con Dios, sino fue entre ellos mismos, entre Adán y Eva. ¿Qué cosa es lo que nos cuenta el relato? Dios le pregunta a Adán qué cosa había hecho y qué cosa es lo que dice Adán. Se disculpa y dice, sí, fue mi culpa. No. ¿Qué cosa es lo que hace Adán? Trata de lavarse las manos. Trata de, como dice el autor, desesperadamente librarse de la culpa. ¿Y a quién sacrifica para él librarse de la culpa? A su ayuda idónea, a su compañera. Daña su relación a un punto en el que no le importa echarle la culpa a Eva, incluso echarle la culpa indirectamente a Dios. Porque ¿qué cosa es lo que responde Adán? Fue la mujer que tú me diste por esposa. O sea, si no me hubieras dado nada, esto no habría pasado. No. Entonces Adán desesperadamente, inconscientemente, con tal de librarse de la culpa a Eva e indirectamente culpa a Dios. Porque fue la mujer, pero la mujer que tú me diste por esposa. Ella me dio del árbol y yo comí. Adán y Eva cambiaron la relación que tenían de honestidad y confianza, la cambiaron por decepción y desconfianza. Adán y Eva se alejaron el uno del otro, así como se alejaron de Dios. Todos los elementos de la relación que estaban presentes en su estado de perfección antes de la caída se perdieron. La obra adquirió una dimensión de carga, algo duro, difícil. Ya no se trataba de vivir plenamente en el huerto del Edén, sino de sobrevivir. La supervivencia fue lo que tomó el lugar del paraíso, ¿no? De vivir en el paraíso a tratar de sobrevivir en este mundo. La relación entre esposo y esposa comenzó a girar en torno a la necesidad de trabajar. La necesidad de trabajar. ¿Alguna vez has sentido que ir a trabajar es un castigo? Bueno, sí, de cierta manera lo es. De trabajar en un mundo corrupto, con las espinas espirituales, espinas relacionales, espinas emocionales, espinas físicas de esta vida. Es duro trabajar, porque trabajamos en un mundo en donde el sistema está corrompido, donde muchas de las empresas solamente buscan su beneficio, incluso a costa de otras personas. Por ejemplo, hay muchos médicos que recetan o diagnostican no en función a lo que es mejor para el paciente, sino en función a lo que a él le conviene más, porque le puede traer un mayor ingreso. A veces en las clínicas, cuando tú vas a atenderte, te mandan una radiografía y un examen y una placa y más cosas, cuando no es necesario. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque eso va a traer más ingresos a la clínica. Porque puede ser que ellos reciban una bonificación, un porcentaje por cada paciente que envían, ¿no?, para otros servicios. Porque lo ven como lucro. Aun cuando se dice que todos los médicos tienen un juramento hipocrático que es para servir a las personas, ¿no?
O las empresas, ¿no? Por ejemplo, que venden alimentos, con tal de tener una mayor ganancia, de reducir costos fijos, buscan la manera de que el producir un alimento sea de menor costo. No importa si eso significa sacrificar cosas que son beneficiosas para el cuerpo humano, o no importa si eso significa meter a la fabricación del producto cosas que pueden ser dañinas para el cuerpo humano. Hace tiempo leía en una noticia que ahora hay muchas enfermedades que antes no existían, ¿no? Y que algunos estudios lo atribuyen a que la forma, por ejemplo, en la que se producen las galletas es muy distinta a la que se utilizaba muchos años atrás. Ahora la mayoría de galletas y golosinas contienen mucho azúcar y el azúcar genera adicción y el azúcar en exceso hace daño al cuerpo humano. O que las verduras y el resto de cosas también, la forma en la que se cultivan o el tipo de agua con el que la riegan o los químicos o los pesticidas comienzan a producir o a activar ciertas enfermedades dentro del cuerpo humano. ¿Y por qué lo hacen? Porque es más barato, porque me va a permitir ganar más dinero. Porque a mí no me importa que la gente coma sanamente, a mí me importa ganar más dinero. Entonces, nosotros vivimos en un mundo así, nos desarrollamos en un mundo así y obviamente sufrimos la consecuencia de todo eso. Entonces, desde Adán y Eva, la relación entre esposo y esposa comenzó a girar en torno a la necesidad de trabajar en un mundo corrupto. Quien era el superintendente y guardia del paraíso, o sea, Adán, se convirtió en un trabajador ordinario. El trabajo ya no era un placer, sino, como muchos nos sentimos, era un arduo trabajo. La salud y el intelecto perfectos han sido reemplazados por atrofia, deterioro, intelecto defectuoso, mente depravada, decadencia, agonía, muerte y regreso al polvo, del cual fue creada la humanidad. Eva sufrió dolores de parto. Dios menciona que a causa del pecado, ella iba a sufrir dolores de parto. Y eso nos puede dar una señal de que quizás el propósito original de Dios era que el dar a luz no sea doloroso. Entonces, las mujeres que han dado a luz se imaginan una experiencia de traer un bebé sin ningún tipo de dolor, sin las consecuencias del posparto, y que sea algo realmente que se pueda disfrutar. Sería increíble, ¿no? Y los esposos, pues que a veces estamos ahí acompañando a la esposa, ¿no? En todo el dolor. Entonces sería una alegría, ¿no? Traer una nueva vida al mundo sin experimentar ningún tipo de molestia en los 9 meses de embarazo, durante el parto y durante el posparto. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén y ese podría haber sido el final, pero gracias a Dios, gracias a su misericordia, ese no fue el fin de la humanidad. La relación no se destruyó por completo. Aunque había una enemistad total hacia el Dios justo, aún había esperanza. Dios prometió que Satanás finalmente sería destruido. Dios se preocupó por Adán y Eva cubriéndolos, cubriendo su vergüenza. Y este fue un presagio de la obra de Cristo. Derramar su sangre para cubrir el pecado de la humanidad. Dios estableció un pacto, proporcionó lo necesario para la supervivencia y redención de esa pareja. En la fatiga obtendrás sustento de ella. Hizo lo necesario incluso en medio de la maldición. Este fue el primer ejemplo de gracia común en cuanto a la redención. A Adán no se le permitió extender la mano, tomar del árbol de la vida, comerlo
y vivir para siempre. Debido a que no comieron del árbol de la vida, Adán y Eva fueron redimidos ¿de qué cosa? De vivir para siempre en su estado caído. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo decía que la muerte es ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de Cristo podemos volver finalmente con nuestro Creador. Y aunque definitivamente es algo triste y doloroso, pues es hasta cierto punto el privilegio que Dios nos da o el regalo de la salvación. Que vivir en este mundo caído, en este mundo corrupto, es algo pequeño, muy pequeño, frente a la eternidad que vamos a pasar al lado de nuestro Creador, disfrutando nuevamente de la redención que trae a nosotros a través de su Hijo. Entonces, la caída tuvo serias implicaciones para todos nosotros. Cuando Adán y Eva pecó, toda la humanidad pecó. Es lo que nos dice Romanos 5, ¿no? Adán fue nuestro representante y nosotros somos sus descendientes. Y vamos a imaginarlo así como algo genético. Si mis padres tienen ojos claros, por ejemplo, probablemente sus hijos tengan ojos claros. Si los padres son altos, los hijos pueden ser altos. Si hay alguien en la familia que tenga cierta característica específica, probablemente los hijos o los nietos y la descendencia lo vaya a heredar. De igual manera, si hay alguna enfermedad o alguna predisposición a ciertas enfermedades con nuestros padres o con algún familiar, es probable que los hijos o la descendencia tenga esa misma predisposición a esa enfermedad. Entonces vamos a imaginarlo así. Adán y Eva pecaron y eso quedó marcado en sus vidas de tal manera que su descendencia heredó ese pecado. El simple hecho de nacer y ser descendiente de Adán y Eva, que es imposible no serlo, nos afectó de esa manera. Nosotros como sus descendientes heredamos ese pecado. El resultado de una sola transgresión fue la condenación de todos los hombres. Todos nacemos como enemigos de Dios. No podemos hacer nada para cambiar nuestra condición. Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas son pecadoras desde su concepción. Tengo una hija que tiene 8 meses, es decir, que lleva 8 meses de ser una pecadora. Pensar que ella es inocente y es linda y que no le va a pasar nada es antibíblico, ¿no? La Biblia nos enseña algo totalmente distinto. Entonces todos nacemos como enemigos de Dios. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice que esta naturaleza pecaminosa ha estado en nosotros desde el principio. Y no solo está en nosotros, sino que nos controla. En Romanos dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita ningún bien, porque la falta de bien está en mí. Sin embargo, no para hacerlo. Eso lo dice en el versículo 7:18 y más adelante en el 25 dice, yo por mí mismo, con mi mente, soy esclavo de la ley de Dios, pero según la carne, soy esclavo de la ley del pecado. El problema del hombre, entonces, es lo que es. ¿Cuál es tu problema? Que eres un ser humano. Ese es tu problema. Porque el simple hecho de ser un ser humano te hace alguien pecador y alguien enemigo de Dios. Y eso uno no lo puede cambiar. Nuestros corazones, cuando están separados de Cristo, son malvados. Yo una vez escuché algo
que me pareció muy exagerado en su momento, pero ya luego en el tiempo lo entendí, ¿no? Y un pastor en una prédica hablaba y daba un ejemplo, ¿no? Acerca de alguien, o de hecho, cuando nosotros vemos alguna noticia de algún delincuente y nos indignamos por la maldad que hay en él para hacer las cosas que hace. Porque cuando robó a alguien, no solo le robó, sino que lo golpeó, incluso a veces hasta lo mató, solo para quitarle su celular, o solo para quitarle 50 soles. Entonces uno se indigna, ¿no? Dice, ay, ¿cómo? Solo por 50 soles, ¿cómo puede quitarle la vida a alguien? O meterse a robar a un comedor popular, ¿no? A un lugar donde de por sí ya hay mucha necesidad, encima le roban. Ay, esos delincuentes no tienen corazón. ¿Cómo pueden ser tan malos para hacer algo así? Entonces el pastor decía que eso simplemente es consecuencia de una vida separada de Dios. Que yo no me puedo jactar, o en este caso no me puedo indignar de cómo es posible que sean así, porque probablemente yo podría llegar a lo mismo o a cosas peores si es que no estuviera con Dios en mi vida. Porque yo por naturaleza soy malo, mi corazón por naturaleza es malvado, el corazón de mis hijos por naturaleza es malvado. Lo que nos libra de no llegar a esos extremos de maldad no es mi buen comportamiento, no es la crianza que me dieron mis padres, no son los valores que me formaron en el colegio que estuve, es Dios. Es la obra de Dios en mi vida que desde el inicio había preparado buenas obras para que yo anduviese en ellas. Entonces, si es Dios el que produce que yo no llegue a esos extremos de maldad, ¿de qué me puedo jactar cuando veo a alguien que es malo? ¿Puedo indignarme del pecado? Sí, pero de la persona, ¿yo puedo asegurar de que no sería capaz de hacer algo así? Entonces el pastor llamaba a reflexionar en eso, ¿no? De que, como dice Pablo, o sea, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita ningún bien. O sea, no hay algo que sea bueno. Es pura maldad. Si en algo puedo decir que soy puro, es que soy pura maldad. Y ese es el problema del hombre, ¿no? Lo que él es, lo que hay en su corazón, la maldad que hay en nosotros solamente es producto de lo que nosotros somos. Y también lo dice claro Jesús en Lucas 6, 43, cuando dice, no hay buen árbol que dé malos frutos, ni árbol malo que da buenos frutos, porque cada árbol es conocido por su propio fruto, porque los higos no se recogen de los espinos, ni se recogen uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón da, y el malo del mal tesoro de su corazón da, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Alguna vez has estado en una situación incómoda, muy tensa, y has reaccionado mal? Tan mal que después te has arrepentido y has pedido disculpas por la reacción que tuviste. ¿Alguien ha pasado algo así? ¿Sí? Y eso es porque ustedes son buenos, pero tuvieron un mal momento. Eso es lo que podemos pensar, ¿no? Yo normalmente soy tranquilo, bueno, pero es que en ese momento me agarró en mis 5 minutos, es que en ese momento me sacó de mis casillas. Pero la Biblia no dice eso, ¿no? La Biblia dice que un buen árbol solo da buenos frutos y un mal árbol da malos frutos. Nunca vas a ver un árbol de manzanas que siempre da manzanas y de pronto, ¡pum!, da una pera. No, es que el árbol ese día estaba triste, entonces dio una pera. No tiene sentido. Si nosotros tenemos una mala reacción, solo es que como una naranja nos exprimieron y sacaron lo que había dentro de nosotros. Pero no es que nosotros no seamos eso,
sino simplemente algo nos exprimió y sacó lo que había dentro de nosotros, lo que nosotros somos. Todo esto lleva al pronunciamiento de Dios con respecto a la condición de la humanidad. Nosotros, como seres humanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los muertos no pueden ayudarse a sí mismos. La única restauración que existe se encuentra en la persona del Señor Jesucristo, que vino para vencer el pecado y la destrucción que éste causa. El ataque de Satanás contra Adán y Eva fue el hacerles creer que ellos no tenían que depender de Dios para conocer el bien y el mal, que ellos podían adquirir la capacidad de juzgar por ellos mismos. Él nos tienta de la misma manera hoy. Nos hace creer que nosotros tenemos la capacidad de definir qué cosa está bien y qué cosa está mal. En cosas complejas, pero también en cosas muy sencillas. Es más, yo diría que lo más peligroso son esas cosas sencillas. Como dormir más, no levantarse a orar. Y uno piensa, no, pero está bien porque tuve una semana pesada, entonces está bien que no me levante tan temprano, ¿no? Está bien que hace tiempo no oro, pero está bien porque paro ocupado todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que está bien y está mal ya no está basado en lo que dice la palabra, sino está más basado en mi propio criterio, en mi propia experiencia, en lo que yo creo y considero que es correcto y no es correcto. Y podemos leer la Biblia, podemos escuchar alguna prédica y dicen algo que choca contra nosotros, pero nosotros buscamos la forma de justificar lo que hacemos. Sí, pero es que yo vendría todos los días, ¿no? Pero trabajo, estudio, entonces no se puede, ¿no? Yo quisiera, pero no se puede, ¿no? Tratamos de convencernos de que lo que está mal no está tan mal, o ni siquiera está mal. Y caemos en esa misma trampa, de que ya no es Dios y su palabra lo que define el bien y el mal, sino somos nosotros mismos. Entonces, Dios entrega a la humanidad a esas pasiones infames, ¿no? Cambiaron la verdad de Dios por mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador, nos dice Romanos 1. Entonces, vamos a recordar la historia del hombre. Dios creó relaciones, el hombre fue creado para relacionarse con Dios, la relación de Dios con los portadores de su imagen, que fueron Adán y Eva, involucraba amor, comunicación y propósito. Él satisfizo todas las necesidades de Adán a través de esa primera relación entre Dios y el hombre. El hombre fue diseñado para sentir la necesidad de relacionarse con Dios y satisfacer todas sus necesidades mientras adoraba a Dios y vivía bajo su protección y bajo su dirección. Era necesaria una revelación antes de la caída. Dios estaba hablando con Adán al final del día. Dios ofrecía dirección y amistad, una creación con el Creador. Entonces, la santidad y la justicia de Dios condenan el pecado. El carácter de Dios determina que no puede ignorar el pecado. Esto debe ser castigado con la muerte. Innumerables pasajes bíblicos hablan de la indignación, la ira y el castigo de Dios por el pecado. Pero a todo esto, a toda esta trágica historia, Dios nos ha proporcionado un sustituto. ¿Quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió una vida perfecta y lo hizo por nosotros. Él murió para pagar el castigo que nuestro pecado merece, para que nosotros no seamos castigados eternamente. Dios expresa su gracia generosa en pasajes como 2 de Corintios 5:21. ¿Qué cosa es lo que nos dice
Segunda de Corintios 5:21. Y me voy a ir al pasaje para leerlo exactamente. Segunda de Corintios 5:21. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, ¿no? De Cristo. Al que no conoció pecado, o sea, al que llevó una vida perfecta, sin mancha, sin una rayita, ningún tipo de imperfección. Lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo llevó una vida perfecta no solo porque era el Hijo de Dios, sino el propósito de Cristo era que Él sea perfecto para que con su perfección pueda cubrir todos nuestros pecados. Entonces nosotros somos salvos por la fe en el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. No hay nada que podamos hacer que se compare al sacrificio de Cristo. Por más buenos que seamos, por más méritos que hagamos, no hay obra que sea suficiente para alcanzar a merecer el perdón de Dios. Por eso decimos que la salvación es por gracia. Y es un regalo de la gracia de Dios nuestro Padre para aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo hay una nueva relación con Dios. Basado en la obra de Cristo, estamos nuevamente unidos con Dios en una relación nuevamente de amor, comunicación y propósito, la cual había sido rota por el pecado de Adán. Entonces, ¿cuál es el contraste entre lo que éramos y lo que somos? Nosotros, desde que nacemos, estamos condenados por el pecado, y no solo condenados, sino que ese pecado que habita en nosotros, desde nuestro nacimiento, nos controla. Y hay una brecha entre nosotros y Dios. Se ha roto esa relación de amor, comprensión y propósito, y no tenemos ninguna forma de reconstruirla, salvo a través de Jesucristo. A través de Jesucristo nosotros podemos restaurar nuestra relación con Dios, una relación de amor, donde Cristo nos ama y ese amor produce en nosotros que lo amemos a Él. Una relación de comunicación, porque Cristo a través de su palabra nos habla de muchas maneras. Y una relación de propósito, porque el verdadero propósito del ser humano, el propósito que nos pueda hacer sentir plenos, solo lo vamos a encontrar en Cristo. Esa completitud, que es el tema del día de hoy, solo va a estar en Cristo. Y si no, creo que no hay que mirar muy lejos para conocer casos de gente rica, gente famosa, gente aparentemente de mucho éxito, que vive infeliz, que se divorcia muchas veces, se vuelve a casar muchas veces, que teniéndolo todo, hace cosas absurdas, ¿no? A nuestro criterio, absurdas. ¿Cómo puedo hacer eso si tiene todo? Ay, ya quisiera yo tener una parte de lo que tiene y sería tan feliz. Pero esa plenitud no está basada en lo que se tiene. Solo puede llenarse, ese vacío del ser humano solo se puede llenar con una relación con Dios, porque así fuimos creados. Y ya para ir cerrando, ¿qué cosa es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Dice: a ver. Yo lo tengo en versión de la Biblia de las Américas.
Dice, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, para nosotros. Mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios, mediante la fe. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Están protegidos por el poder de Dios para ser ricos y exitosos, para cumplir todos nuestros sueños y todas nuestras metas. De hecho, este pasaje no habla de obtener beneficios aquí en la tierra. El versículo 5 dice que mediante la fe son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El premio y la gracia de Dios, el mayor regalo de Dios es la salvación. ¿Dios me puede bendecir materialmente? Claro que sí. ¿Ese es el propósito de ser cristianos? Claro que no. Hay muchos cristianos, mucho mejores que yo, que son torturados, que sufren injusticia, que son asesinados. Ser cristiano no significa ser exitoso, como en algunos lugares se enseña equivocadamente. Uno no viene a Cristo para que tu negocio prospere, para que tengas más dinero, para que tu jefe te ascienda en el trabajo, para que la chica que te gusta te haga caso. Eso no tiene nada que ver. Sino es para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Qué cosa nos dice el versículo 6? En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Si uno entiende lo que significa esa salvación, las dificultades de ahora no me van a entristecer, porque lo que voy a conseguir es mucho mayor. Es mucho mayor. Entonces, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe, ¿qué cosa? La salvación de sus almas. Ese es el verdadero regalo y el verdadero premio. Algo que nadie más te puede dar, algo que nadie más te puede asegurar. La salvación de tu alma por la eternidad. No por 50, 60, 80, 100 años que vamos a vivir aquí en la tierra, sino la salvación de tu alma por la eternidad. Entonces, creo que solo podemos alabar a Dios por su obra. Él rasgó el templo, el velo del templo, derribó esa pared divisoria y construyó y restauró y hizo una nueva relación con Dios a través de Cristo, que es el único fundamento para que las relaciones humanas puedan ser verdaderamente honestas. Ya que nosotros tenemos dentro de nosotros, en nuestra esencia, la necesidad de relacionarnos con Dios. Por eso es que ves a mucha gente lejos de Dios que prueba y prueba y prueba cosas que la llenan y luego se sienten vacíos y prueban más cosas, porque solo Dios puede llenar ese vacío. Ahora podemos dirigirnos
a las personas con las manos y el corazón abierto y recibir y responder bien por mal. Porque esas tribulaciones que quizás me pueda tocar vivir aquí en la tierra, esas injusticias de las que quizás yo pueda ser víctima, en el trabajo, en los estudios, en la calle, no tienen comparación con lo que significa la salvación de mi alma. Y en lugar de vivir y reaccionar basados en nuestra desesperación como personas caídas y separadas de Dios, nosotros ahora tenemos acceso a Dios a través de Cristo. Dios nos dio a su Hijo para ser la satisfacción de todas nuestras necesidades de amor, de comunicación y de propósito. Lo bueno y lo malo presente en nuestras relaciones con otras personas pueden afectarnos emocionalmente. Nosotros sí podemos experimentar alegría o tristeza, pero estas relaciones ya no determinan quiénes somos. Tampoco deben determinar cómo reaccionamos y cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Porque ahora eso está fundamentado y determinado por nuestra nueva relación con Dios. Y es eso, ¿no? Y ese es el tema de hoy. Nosotros mismos necesitamos tener una buena comprensión de esta verdad para poder digerirla y simplificarla y transmitirla a nuestros hijos. Este libro y esta serie de temas que estamos dando con el Ministerio de Familias es para instruir a nuestros hijos. A mí me cae a pelo porque recién tengo una hija, ¿no? Entonces yo estoy llamado a eso, ¿no? A instruirla, a preocuparme por yo entender y aplicar lo que hoy día estoy compartiendo con ustedes. Esa es mi preocupación. Que esto que a mí me ha tocado compartir, que las palabras del autor, que tenemos la bendición de poder estudiar y compartir entre nosotros, yo mismo preocuparme por entenderlas, por entender qué cosa es lo que significa la completitud en Cristo, poder procesarlo, poder vivirlo y ahora hacer un resumen para poder explicárselo y transmitírselo a mi hija. Ese es mi llamado como padre, ese es mi deber. Y ese es el deber al que todos los padres estamos llamados. Nadie más lo va a hacer por nosotros. La escuela no lo va a hacer. La iglesia no lo va a hacer. La iglesia es un apoyo, un sustento, un ánimo para que nosotros como padres no desistamos de ese llamado, de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Eso es lo que había preparado para el día de hoy. Espero que pueda haber sido de bendición y de reflexión para ustedes, así como lo ha sido para mí. Muchas gracias, hermanos.